Hola, este es un trabajo sobre cláusulas completivas en Guarijío que presenté en el coloquio de investigación lingüística ofrecido por la Universidad de Sonora. Espero que lo encuentren interesante. Mi nombre es Eder González, soy egresado de las licenciaturas en Ciencia del Inglés y Lingüística en la Universidad de Sonora y el día de hoy les hablaré sobre esta investigación que actualmente estoy desarrollando y que, como pueden ver en sus pantallas, se titula Un acercamiento a las cláusulas completivas de objeto en Guarijío. Esas son las abreviaturas que estaré utilizando en las glosas a lo largo de la presentación, y ese es el contenido y la forma en la que está organizada mi presentación. Primero veremos una breve introducción al tema de las completivas, seguida de mis objetivos y preguntas de investigación. Después veremos algunos rasgos tipológicos del guarijío, ¿no? A continuación hablaré sobre algunas eh, nociones teóricas, ¿no? Que son importantes para las completivas. Después mostraré las completivas como tal en la lengua y terminaremos con esta sección que me he refrenado a llamar conclusiones, ¿no? Para entonces llamarla ¿qué puedo decir hasta aquí, no? Pues bien, iniciamos con la introducción, los objetivos y las preguntas. Primero, tenemos que decir que las completivas son un tipo de construcción del ámbito de la complejidad sintáctica y de lo que se conoce como subordinación. Esas cláusulas, junto con otro tipo de construcciones como las adverbiales o las adjetivas, ¿no? Son construcciones, son una variedad de construcciones de las lenguas del mundo que involucran la combinación de cláusulas básicas para formar estructuras más complejas, y a este fenómeno se le ha denominado de diferentes formas, como cláusulas complejas, combinación de cláusulas o unión de cláusulas, y lo que a lo que aluden todos estos nombres son construcciones en las que ocurren dos o más eventos, ¿no? Y desde el ala funcionalista, ¿no? Gibbon nos dice que la función comunicativa de estas construcciones en las que ocurren dos o más eventos es la de mantener la continuidad y la coherencia en el discurso humano, ¿no? Esos son mis objetivos y preguntas, ¿no? Yo pretendo, con base en la lingüística tipológica funcional, primero dar cuenta de las completivas de objeto en guarijío en términos de 5 parámetros morfosintácticos que más adelante les estaré presentando. Y número 2, organizar las cláusulas de objeto en un continuo de integración semántico-sintáctico, ¿no? Me pregunto eh, esas dos cosas. Primero, ¿cuáles son los rasgos morfosintácticos que caracterizan a las completivas de objeto en guarijío? Y cómo se organizan estas cláusulas en un continuo de integración semántico-sintáctico. Para esta presentación, o mejor dicho, en esta presentación, me centraré en el primer objetivo, ¿no? Es decir, en proporcionar una descripción de las completivas de objeto en guarijío, y dejaré para otra ocasión el tema de la integración entre la cláusula principal y la completiva, ¿no? Básicamente les mostraré dos cosas. Primero, un poco del avance que llevo sobre las nociones teóricas que sustentan mi análisis. Y número dos, los datos los datos analizados como tal de las completivas, ¿no? Y respecto a eso, tengo que mencionar que los datos con los que trabajo fueron tomados de diversos materiales solicitados por Rolando Félix Armendáriz, ¿no? Y que parte de las glosas que él proporcionó las modifiqué y las adapté un poco, ¿no? Pues bien, entonces entramos a una muy breve descripción del guarijío. Primero, el guarijío, junto con el tarahumara, el yaqui y el mayo, ¿no? Es una lengua taracaíta de la rama sur de la familia Yutaseca. Esta familia, sabemos, es una de las familias lingüísticas más antiguas, con mayor extensión geográfica y número de lenguas y hablantes. Y el consenso es que la familia se divide al menos en lenguas del norte, que corresponden a las lenguas de Estados Unidos, y lenguas yutasecas del sur, que corresponden a las lenguas que se hablan en México, ¿no? El guarijío se habla en los estados de Sonora y de Chihuahua, ¿no? En el mapa de la derecha pueden ver esos puntos rojos, que son los lugares en donde se habla, ¿no? Y se reconocen dos variantes: el guarijío del río, que es la variante sonorense, y el guarijío de la sierra, que es la variante de Chihuahua. Y según el conteo del INEGI del 2020, perdón, hay 2.139 hablantes de guarijío, aunque este dato eh,
Wick Miller, por ejemplo, viene reportando más o menos la misma cantidad desde los 80s, ¿no? En términos de los rasgos tipológicos del guarijío, pues esta es una lengua con tendencia a la aglutinación en términos del índice de fusión y tiende a la polisíntesis en términos del índice de síntesis, ¿no? Asimismo, el guarijío marca las relaciones de dependencia en el núcleo de frases posesivas, es decir, en el nombre poseído, mientras que en las cláusulas las relaciones sintácticas se marcan en el dependiente, hablando de los adjuntos de las cláusulas, ¿no? La lengua no utiliza marcas de caso para indicar la relación sintáctica entre el predicado y sus argumentos, pero posee un conjunto de pronombres que se dividen en pronombre sujeto y pronombres no sujeto, ¿no? También en términos del orden, pues se ha dicho que el guarijío es una lengua SOV, ¿no? Primero, a partir de la reconstrucción que propone Lanaker en el 77, y segundo, porque varias de los rasgos tipológicos del guarijío, como las posposiciones o los sufijos, se correlacionan con este orden SOV. Sin embargo, autores como Barreras y Félix han indicado que es mejor caracterizar la lengua como una lengua de orden flexible. Y finalmente, pues el guarijío tiene un sistema de alineamiento neutral en frases nominales, mientras que en los pronombres el sistema cambia a nominativo acusativo. En las cláusulas ditransitivas, el alineamiento es objeto primario, cuando otra vez los participantes se expresan por medio de pronombres, ¿no? Ahora entramos a algunas de las nociones teóricas que contemplo para esta investigación, ¿no? Y primero tendremos que decir que generalmente la información y las experiencias que comunicamos giran en torno a proposiciones que sintácticamente equivalen a cláusulas principales, declarativas, afirmativas, activas, ¿no? Y que este tipo de cláusulas es tal vez el más frecuente y transparente en términos para del análisis sintáctico, eh, tanto de estudios de corte formalista como funcionalista. Sin embargo, el discurso humano, adulto, espontáneo, se caracteriza más bien por ser multiproposicional, ¿no? Y en ese tipo de discursos se logran combinar y encadenar cláusulas de diferentes tipos y estatus para entonces comunicar la complejidad de eventos de la realidad, ¿no? En ese sentido, han sido varias las posturas que han abordado la combinación de cláusulas, ¿no? Y entre ellas podemos destacar, por ejemplo, las posturas tradicionales, las de continuo, paramétricas y las conceptuales. Y de manera muy breve podríamos resaltar que las posturas tradicionales para la combinación de cláusulas consideran este fenómeno desde una perspectiva dicotómica a partir de criterios morfosintácticos como lo son la dependencia o la incrustación, ¿no? Y que a partir de esos criterios se identifican dos tipos claramente definidos de cláusulas complejas, las coordinadas y las subordinadas, ¿no? Por otro lado, las posturas de continuo o paramétricas, ¿no?, usan inventarios de variables o parámetros o rasgos o características, ¿no?, para describir y capturar la diversidad de estructuras en las lenguas. Estas posturas organizan la combinación de cláusulas en un continuo de complejidad y generalmente estas propuestas o posturas devienen de la tradición eh, tipológica funcional, ¿no? Y finalmente encontramos propuestas conceptuales que, a diferencia de las anteriores que se centran más bien en la morfosintaxis, ¿no?, estas propuestas sitúan la combinación de cláusulas en un nivel conceptual, semántico, cognitivo, ¿no? Se centran en la percepción, en la conceptualización, en la organización de los estados de cosas. Como podrán ver más adelante, este trabajo que estoy desarrollando es más bien de ese tipo. Pretende ser un trabajo un tanto paramétrico, ¿no? O de continuo, ¿sí? Ahora bien, entrando más de lleno en las completivas, podríamos
definir desde una perspectiva semántica las cláusulas completivas como una relación implicativa en la cual la referencia a un estado de cosas principal remite a un estado de cosas dependiente, esto según Cristofaro, ¿no? Esta situación se expresa en español por medio de dos cláusulas en las que el estado de cosas principal del verbo olvidar, como pueden ver en uno, refiere al estado de cosas del verbo enviar, ¿no? Ahora bien, desde un punto de vista sintáctico, una definición bastante común de las completivas es que son cláusulas que funcionan como sujeto u objeto de un predicado principal, ¿no? Retomando el ejemplo en uno, diríamos que la cláusula entre corchetes, enviar la tarea, es una cláusula completiva que funciona como objeto del verbo olvidar, ¿no? Y que dicha función sintáctica se puede constatar en español, primero porque la cláusula completiva aparece con un verbo transitivo asociado con la complementación, como lo es el verbo olvidar, ¿no? Segundo, la completiva ocupa la posición prototípica de los objetos en español. También esa cláusula podría ser sustituida por el pronombre lo o el demostrativo eso, es decir, Juan lo olvidó o Juan olvidó eso. Y cuarto, pues la completiva puede ser pasivizada, ¿no? Es decir, enviar la tarea fue olvidado por Juan, ¿no? Y este hecho, que las completivas funcionen como sujetos u objetos, ¿no? De cláusulas principales, remite a la noción de incrustación, que en términos generales se entiende como la relación sintáctica que emerge cuando un constituyente requerido por la estructura argumental de un predicado. Aquí muestro, por ejemplo, algunas instancias de completivas incrustadas en función de objeto y de sujeto, ¿no? En el ejemplo 2 de Jackie, la completiva, que está entre corchetes, ¿no?, llena la función de objeto directo del verbo principal jica, ¿no? Y eso se puede constatar por ese sufijo ta que nosotros encontramos afijado en el verbo principal, en el verbo de la completiva, ¿no?, que es tocar. Similar a lo que ocurre en yaqui, en esta lengua Mao del Norte, que se habla en Etiopía, podemos ver en tres, ¿no? Quiero que él o ella coma porridge, ¿no? En la cláusula completiva también encontramos un sufijo na, que marca que ese constituyente entre corchetes es el objeto del verbo principal querer, ¿no? Y en 3b encontramos también algo parecido, solamente que el sufijo que está aquí es un sufijo ish, que marca que ese constituyente es el sujeto del verbo principal, ¿no? Cazar antílopes es bueno. Sin embargo, la investigación ha indicado que las lenguas no siempre emplean estructuras incrustadas para la complementación. Antes bien, las lenguas pueden emplear estructuras no argumentales que cumplen propósitos funcionales similares a los de las completivas, ¿no? Tal es el caso de este ejemplo en 4, del tocabaquita, ¿no? Este ejemplo se lee: la medicina hizo que el hombre sudara mucho, ¿no? Aquí tenemos el verbo principal ade, hacer, que tiene esta lectura como implicativa, ¿no? Y con ese verbo nosotros esperaríamos que ese constituyente que está entre corchetes angulares fuera el objeto, ¿no? No obstante, el objeto directo del verbo principal es más bien guane, hombre. En tocabaquita los objetos hay este morfema a, ¿no?, que se indexa al verbo cuando los objetos son expresados por medio de frases nominales léxicas. Entonces, es más bien este elemento el objeto del verbo principal y no esta cláusula que nosotros esperaríamos que fuera el objeto. De manera que una traducción un poco más apropiada para este ejemplo sería algo como: la medicina hizo al hombre, él sudó mucho. Ese tipo de construcciones han sido descritas como cláusulas yuxtapuestas, ¿no?, y cumplen funciones similares a las de las completivas, incrustadas, ¿no? Pero también hay otras estructuras similares,
como los verbos seriados, las cláusulas relativas, las nominalizaciones, cláusulas de propósito y la yuxtaposición, como el ejemplo de 4. Duchner, por un lado, él habla del dominio funcional de la complementación y Dixon, por otro lado, habla de estrategias para la complementación. Y lo que esas nociones tienen en común es que refieren al cúmulo al cúmulo de construcciones que funcionalmente trabajan como completivas, ¿no? Al menos desde las posturas funcionalistas, las completivas han sido abordadas a partir de rasgos, ¿no? En este capítulo de Loninger y Gumbrand, ellas proporcionan un recuento de los acercamientos a las completivas, tanto de posturas funcionalistas como formalistas. Y en este cuadro que yo les muestro aquí, yo les presento un recuento de cuáles han sido los rasgos tipológicos que han mostrado ser más relevantes para el estudio de las completivas y que han sido tomados en cuenta por estos 4 estudios bastante conocidos. Vean, por ejemplo, que los 4 abordan la marcación de los argumentos dentro de la completiva. Los 4 también examinan la morfología verbal que pueden tener los predicados de las completivas. 3 de ellos ven los subordinantes o los nexos que introducen a estas cláusulas. Todos ellos ven los predicados que toman complemento verbales, es decir, los predicados principales. Y de manera más marginal, podemos encontrar casos como la colexicalización, que es algo que estudia Gibbon. Dixon estudia el estatus del predicado principal, es decir, si el predicado principal es un verbo léxico o pleno o es un verbo o es un sufijo, ¿no? Y Noonan, por su parte, él ve cuáles son las categorías flexivas que se pueden marcar en el predicado de la completiva y estudia esto, que también es importante, la posición de la completiva respecto de la cláusula principal, ¿no? Y con base en esto, pues estos son los 5 rasgos que adopto para mi trabajo. Primero trato de ver el predicado que toma complemento clausal, después la morfología del predicado complemento, luego la marcación de los participantes, la marcación de la cláusula y al final la posición. Bien, en esto que sigue hablaré o daré muy breves comentarios sobre cada uno de estos 5 parámetros que les comenté, ¿no? Primero es el predicado que toma complemento verbal. La semántica de estos predicados tienen una muy gran influencia sobre la forma y el significado de las completivas, ¿no? Existen varias clasificaciones de estos predicados principales, pero los que más destacan son aquellos que refieren a la integración semántica y sintáctica. El cuadro que yo les muestro a la derecha eh, muestra que los verbos principales inciden de forma icónica perdón por la redundancia, en la forma y en el significado de la completiva. Entre estos verbos principales encontramos, por ejemplo, ver, saber, creer, decir, mandar, querer, ¿no? Como verbos prototípicos. Sin embargo, como les dije al principio, no ahondaré mucho en este parámetro porque esto refiere mucho al tema de la integración semántica y sintáctica, ¿no? Entonces, eso lo dejaré para otra ocasión. El segundo parámetro que tomo en cuenta es la morfología del predicado complemento, ¿no? Y en general se habla básicamente de 2 formas en las que los predicados de las completivas pueden aparecer. Pueden aparecer ya sea como predicados independientes, es decir, como predicados que aparecen en cláusulas principales, declarativas, etcétera, o también pueden aparecer como predicados dependientes. Y es en esta segunda forma en las que encontramos la variedad de las lenguas, porque en los predicados dependientes nosotros podemos ver cosas como nominalizaciones, como con verbos, participios, o eso que se ha llamado bare verb stems, que es la raíz verbal sin ningún tipo de morfología flexiva o derivativa, ¿no? La raíz tal cual.
Y lo que todas estas formas tienen en común, las nominalizaciones con verbos, etcétera, es que involucran la pérdida de rasgos prototípicos de una cláusula. Puede involucrar la pérdida de marcación de tiempo, aspecto de modo o otro tipo de categorías que son que se encuentran en cláusulas principales, ¿no? El tercer parámetro que tomo en cuenta es la marcación de los participantes y la marcación de los participantes dentro de la completiva, ¿no? Y estos pueden aparecer básicamente de tres formas. Primero, los participantes dentro de las completivas pueden ser omitidos por referencia, ¿no? Por ejemplo, el sujeto de la completiva se puede omitir cuando su identidad es la misma que el sujeto de la cláusula principal, es decir, tenemos un contexto de sujetos idénticos, ¿no? Pero también eso puede ocurrir con otros argumentos, aunque el argumento sujeto es el más común que se lida, ¿no? También los participantes pueden ser marcados de forma idéntica, es decir, que si en las cláusulas principales se echa mano, por ejemplo, de morfología de caso, o los participantes se indexan al verbo, o hay algún tema de orden, pues en la completiva los participantes también se marcarán de esa forma y con esos mecanismos, esos recursos, ¿no? Y la tercera forma es que las lenguas pueden utilizar una marcación diferenciada. Es decir, que los participantes dentro de las completivas pueden ser marcados de diferente manera a como se marcan en las cláusulas principales, ¿no? Por ejemplo, en los participantes de las completivas podemos encontrar cosas como que sean marcadas como con acusativo, como con genitivo u con oblicuo, ¿no? El cuarto parámetro es la marcación de la cláusula, o lo que también se conoce como flagging, ¿no? Generalmente esas cláusulas son marcadas o introducidas por una palabra, por una partícula, por un crítico o un afijo, cuya función es introducir e identificar al complemento. Esos elementos se conocen como subordinantes, complementizadores, nexos, y además de tener esta función de introducir a la cláusula completiva e identificarla como tal, también están asociados a otros fenómenos, como a la orientación modal, pueden englobar varias categorías flexivas, o bien estar asociados a ciertos tipos de complementos. Y finalmente, pues el quinto parámetro que tomo en cuenta es la posición de la cláusula completiva respecto de la principal. Por alguna razón este parámetro no ha sido tan abordado para las completivas como sí lo ha sido para las relativas o para las adverbiales, por ejemplo, ¿no? Entre los trabajos que sí abordan la posición de las completivas se encuentran los de Grosso y Thompson del 77, Dreyer del 80 y Schmidt-Gebode y Diesel del 2017. Lo que estos trabajos señalan es que las completivas tienden a evitar la incrustación, pero aquí por incrustación entendemos incrustación como un constituyente que se posiciona en medio de otro constituyente, ¿no? Entonces las completivas evitan esta posición para entonces ponerse a los márgenes de la cláusula principal. Y en estos trabajos se manejan esas hipótesis, ¿no? Que las completivas prefieren una posición final a una posición interior, prefieren una posición de inicio a una posición interior y prefieren una posición final a una posición de inicio. Entonces vemos que la tendencia marcada es que las completivas tienden a posicionarse después de la cláusula principal, ¿no? Pues bien, entonces hasta el momento les mostré cuáles son los 5 parámetros que tomar en cuenta: los predicados que toma complemento verbal, la morfología de la morfología en el predicado de la completiva, la marcación de los participantes, cómo es que la completiva se marca, ¿no? Y finalmente la posición de la completiva respecto de la principal.
Y en lo que sigue, les mostraré ya los datos como tal que tengo hasta el momento y siguiendo el orden de estos parámetros de los que les hablé. Iniciamos por la morfología del predicado complemento. He encontrado que son pocos los casos en los que las completivas se asemejan a una cláusula principal en las marcas de tiempo, de aspecto y de modo. En esos casos no he encontrado marcadores de dependencia. Vean, por ejemplo, 5. Dice, estoy oyendo a Juan cortar la leña. En el predicado principal tenemos este marcador de imperfectivo que también lo encontramos en el predicado de la completiva. Y en 6 ocurre algo similar. Me acordé que tú me lo dijiste. En el predicado principal encontramos este marcador na, ¿no? Y dentro de la completiva encontramos este morfema K de pasado, que también aparece frecuentemente en cláusulas principales, ¿no? Independientes. Sin embargo, esos son pocos los casos. He encontrado que los verbos pueden aparecer sin morfología tam, es decir, la pura raíz verbal, ¿no? Vean, por ejemplo, 7. Yo dije que tú comías mucho. En el predicado de la completiva tenemos la raíz verbal coa, pero después, donde aparecen los marcadores de tiempo, aspecto de modo, no hay nada. Algo similar ocurre en 8. Tú sabes que yo bailo bonito. Otra vez, en el predicado de la completiva tenemos la raíz verbal yao, que es bailar, pero sin marcadores de tam. Y en 9, lo mismo. Pedro vio que ellos estaban, matando a los caballos, ¿no? En el predicado de la completiva, que es una forma supletiva que concuerda en número con el objeto de la cláusula, ¿no? es, es, es solo la raíz verbal, sin marcadores de tiempo, aspecto o modo. En otros casos, sin embargo, los predicados de las completivas pueden retener ciertas marcaciones de tam, ¿no? Vean, por ejemplo, 10. Olvidé que mañana es la fiesta. En el predicado de la completiva tenemos ini, más este marcador de futuro mi. En 11, tú me viste que yo no lo robé. En el predicado de la completiva tenemos otra vez este marcador K de pasado, ¿sí? Y en 12, Juan trató de matar a Pedro. En el verbo de la completiva tenemos Mary, matar, más este morfema mi de futuro, ¿sí? O una característica siguiendo con esto de la morfología en el predicado de la completiva, una característica de los verbos principales manipulativos es que en las completivas aparece un morfema michi, que parece ser una gramaticalización entre el morfema de futuro mi más el locativo chi. Bien, por ejemplo, 13. Yo te ordené arreglar el cerco. Tenemos que el predicado principal es unre, ordenar, un verbo manipulativo. Y en el predicado de la completiva tenemos este marcador michi. Vean que está el michi y no hay marcas de tiempo, aspecto y de modo. Lo mismo ocurre en 14. Mi mamá me prohibió jugar contigo. Tenemos dejar, toa, un verbo manipulativo como predicado principal. Y en la completiva, otra vez, tenemos este marcador michi, ¿sí? He encontrado también que algunas completivas están marcadas con este morfema K, que parece ser un nominalizador y que aparece de manera muy consistente con verbos principales del tipo fasal, ¿no? Pero también ocurre con otros tipos de verbos, ¿no? Vean, por ejemplo, 15. Ella terminó de pelar las papas. Tenemos el verbo principal, fasal. Y en el predicado de la completiva tenemos la raíz verbal, pelar, y después este morfema K. 16 ocurre lo mismo. Juan trató de cortar la leña. Esta vez tenemos como verbo principal un verbo de logro. Y en la completiva
aparece otra vez este morfema K. 17, el predicado principal es de cognición. Olvidaste que ya me lo habías dicho. En el predicado de la completiva tenemos tu y K, decir, más el sufijo K. He visto que este morfema K, está asociado está asociado con textos de sujeto idéntico. Vean, por ejemplo, 18A y B. Pedro olvidó cómo bailar. Tanto el sujeto del verbo principal como de la completiva es Pedro, ¿no? Y en el predicado de la completiva tenemos el K, pero cuando tenemos sujetos diferentes, no aparece este marcador, ¿no? Como en B. Pedro olvidó que María baila. Pedro es el sujeto del verbo principal, la cláusula principal, y María de la completiva. Sujetos diferentes, y ya no tenemos ese morfema K. He visto que en otras lenguas en otras lenguas yutastecas hay un cognado con funciones parecidas. Se encuentra, por ejemplo, en Pima Bajo, en Tepehuano del Norte, en Ópata, en Yaqui. Y pues Lana, que reconstruye un morfema K para el proto-yutasteca, morfema nominalizador. Y Estrada Fernández, por su parte, dice que ese morfema viene de una forma cat, que es estar acostado, ¿no? Entonces, la hipótesis que trato de manejar es que el guarijío tiende a nominalizar las cláusulas en contextos de sujetos idénticos, ¿no? Esto fue en cuanto a la morfología del predicado de la completiva. Ahora nos movemos hacia la marcación de los participantes, que es mi segundo rasgo o parámetro. Cuando el participante es sujeto, en las cláusulas completivas se expresa por medio de una frase nominal. No hay diferencia en cómo se marca respecto de cláusulas principales. Vean 19. Tuviste que Juan robó. Juan es el sujeto de la completiva y no hay morfología, no hay marcación, ¿no? Aparece de la misma manera en como los sujetos aparecen en cláusulas principales. Y lo mismo ocurre en 20. Yo dejé que Juan se quedara en mi casa. Juan quedarse en mi casa. Juan aparece, es el sujeto de la completiva y aparece sin marcaciones. Lo mismo ocurre con los objetos dentro de las completivas. Los objetos se marcan igual que en cláusulas principales cuando se expresan por medio de frases nominales, ¿no? Juan dejó que Pedro matara al cerdo. Cerdo es el objeto dentro de la completiva, no tiene marcación alguna. Y en 22 ocurre algo similar. Lupita planea vender leña en su casa, madera, ¿no? Que es el objeto dentro de la completiva, no tiene, no hay marcación, alguna marcación particular, ¿no? No obstante, cuando los participantes se expresan por medio de pronombres, estos siempre aparecen en la forma no sujeto. Vean, por ejemplo, 23. Pedro se acordó que mañana vas a irte a Mesa Colorada. Amó, que es el sujeto de la completiva, es tú ir mañana a Mesa Colorada. Está codificado por medio de ese pronombre no sujeto, ¿no? En 24 ocurre lo mismo, tú me viste que yo no lo robé. El participante sujeto se expresa por medio de un pronombre no sujeto dentro de la completiva. Y lo mismo ocurre con los objetos, ¿no? Tú me trataste de ayudar. El objeto dentro de la completiva se expresa por medio de un pronombre no sujeto, ¿no? Ahora bien, en términos de la marcación de la cláusula, he encontrado que el guarijío tiene un sufijo o, que lo gloso como marcador de combinación de cláusula, que marca las completivas de varios tipos de predicados principales, ¿no? Miller en el 96 dice que ese sufijo se traduce al español como un cuándo, un qué o un quién, y que la idea central siempre es de pensamiento, de opinión, de intención o reflexión. Vean 26.
Agustina trató de sembrar maíz en su casa. Tenemos un verbo principal de logro, y dentro de la completiva encontramos en el verbo este marcador o, ¿sí? Después eh, después del morfema mi, que es de futuro, ¿no? En 27 ocurre algo parecido. Juan vio que ellos estaban matando a los caballos. El verbo de la cláusula principal es de percepción. Y en la completiva encontramos este marcador yo, que es un alomorfo del morfema o. En 28 tenemos un verbo principal de cognición. Juan sabe que María se fue a Obregón. Y dentro de la completiva, otra vez, este morfema o. Y en 29 lo mismo, un verbo principal de habla. Tú dijiste que Pedro iba a ir a Quechehueca. Y en el verbo de la completiva tenemos este morfema o. Les dije anteriormente que cuando teníamos verbos principales manipulativos, dentro de la completiva, el verbo se marcaba con un michi. Pues en estos casos tenemos el michi más este morfema o. Vean, por ejemplo, 30. Juan dejó a María ir sola a San Bernardo. Dejar es un verbo manipulativo. Y dentro de la completiva tenemos el michi más el o. Y algo similar ocurre cuando el verbo principal es de habla, pero tiene una lectura manipulativa, como en 31. Pedro me dijo que vendiera el caballo a Juan, ¿no? Tenemos como verbo principal decir, pero que tiene esta lectura manipulativa. Y entonces en el verbo de la completiva del morfema o, algunas cláusulas completivas, algunas aparecen con el sufijo sa, que es condicional, y que también aparece en cláusulas adverbiales, ¿no? Vean 32. Considero si debería quedarme todo el día. Dentro de la completiva tenemos el sa, ¿no? Y en 33, que es un caso también particular, considero que deberían quedarse todo el día, ¿no? Dentro de la completiva tenemos este morfema a condicional más el morfema que les mostré anteriormente, o, marcador de combinación de cláusulas. Y pues bien, para finalizar, el cuarto parámetro o rasgo que tomo en cuenta es la posición de la completiva respecto de la principal. Y lo que he visto es que la tendencia es que las completivas son posverbales, siguen a la cláusula principal, como en 34 y 35, ¿no? Consideramos si deberíamos quedarnos todo el día. La cláusula completiva entre corchetes viene después de la principal. 35 es lo mismo. Tú dijiste que Pedro iba a ir a Quechehueca. La completiva viene después de la principal. Y en esos tres ejemplos siguientes ocurre algo similar, ¿no? 36, María vio que el niño vomitó. Niño vomitar viene después de la principal. 37, yo empecé a trabajar en Obregón, ¿no? La completiva después de la principal. Y en 38 lo mismo. También noten que los verbos principales de esos ejemplos son diferentes, ¿no? Son de diferente tipo. Sin embargo, aunque la posición posverbal es la tendencia para las completivas, al menos en lo que yo he visto, he encontrado algunos ejemplos que me resultan difícil de catalogar, ¿no? No sé si son instancias de alguna posición preverbal, o si hay algún tipo de disyunción, o tendríamos que llamar a esto de diferente manera. Vean, por ejemplo, 39. Agustina trató de sembrar maíz en el patio. El verbo de la cláusula principal es intentar, ¿no? Vean que el predicado de la completiva está antes del verbo principal, pero que algunos elementos que pertenecen a la completiva vienen después del predicado de la cláusula principal, ¿no? Entonces, podríamos llamar esto posición preverbal,
o disyunción, o tendríamos que nombrarlo de otra manera. Y lo mismo ocurre con el ejemplo 40. Tú dijiste que ibas a ir a Quechehueca. Tú ir, decir, Quechehueca, el verbo principal es decir, hasta aquí, ¿no? Y después tenemos el verbo de la completiva, ir, y después del verbo principal, Quechehueca, que pensaríamos que en realidad pertenece a ir, ¿no? Pero pues otra vez, eso es un caso de posición preverbal, disyunción o es otra cosa, ¿no? Pero bien, termino rápidamente con esto, con qué puedo decir hasta el momento, ¿no? Y pues hasta aquí puedo decir que los verbos de las cláusulas completivas varían en las marcas que toman. Hasta el momento he podido encontrar los siguientes 5 esquemas, ¿no? Hay algunas completivas en las que aparece el verbo más marcadores de tiempo, aspecto, de modo. Después hay algunas completivas en las que aparece la raíz verbal más este marcador o del que les hablé, marcador de combinación de cláusulas. Hay un tercer esquema donde aparece la raíz verbal, marcadores de tam y después este morfema o. Este es el cuarto patrón, que está el verbo. Después tenemos un marcador de propósito michi, más el o, el marcador de combinación de cláusula o. Y que esto es para los casos que les hablé de cuando tenemos predicados principales manipulativos, ¿no? Y este es el quinto esquema, ¿no? En el que tenemos el verbo más el nominalizador, lo que parece ser un nominalizador K. Ahora bien, los participantes en las completivas se marcan consistentemente con formas no sujeto cuando se expresan con pronombres, mientras que aparecen de la misma forma que en cláusulas principales cuando son frases nominales. También en términos de la marcación de la cláusula, de la identificación de la cláusula, he visto que el morfema o marca los complementos clausales de distintos tipos de predicados que toman complemento. Ese morfema o aparece consistentemente con verbos de logro, con verbos de cognición, con verbos de manipulación, de habla y de percepción. También hay un morfema michi más el o, que aparece con verbos de manipulación y con verbos principales que tienen una lectura manipulativa. Y es esta tercera posibilidad que encontré, y es que aparece el sa, que es un morfema condicional, o el sao, ¿no? Morfema condicional más el morfema o del que les hablo, que marginalmente aparecen con el verbo creer, ¿no? Y finalmente, pues la exposición de la completiva respecto de la cláusula principal es variable, pero la tendencia marcada es a que aparezca después de la cláusula principal. Y en esos casos encontré que los verbos principales son de tipo de cognición, de percepción, fasales, de habla y manipulativos, mientras que los segundos casos de los que les hablé, que me era difícil decir qué tipo de posiciones, pues encontré que el verbo de la cláusula principal puede ser de logro, de manipulativo o de habla, ¿no? Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.